Hola con todos, mi nombre es Luigi David Cabanaquino y hoy junto a mi grupo vamos a presentar lo que vendría a ser el rediseño de una sesión de aprendizaje, eh, enfatizando lo que vendría a ser la ciencia recreativa al momento de rediseñar dicha sesión. Los integrantes, aparte de mi persona, son Anaí Flor Angélica Chirino Sarizapana y Liz Marisabel Gallegos Pericoa. Bien, con respecto a lo que se va a abordar durante toda la exposición, tenemos el índice. En primer lugar, vamos a hablar sobre la descripción de la actividad, es decir, cómo es que se dio la sesión de aprendizaje y qué características se presentaron durante ella. Como segundo punto tenemos el análisis didáctico y pedagógico de la actividad, es decir, acá se va a enfatizar cómo es que la actividad se ha desarrollado, qué recursos han utilizado, cuáles son las estrategias de aprendizaje, los métodos de evaluación, etcétera. Y como tercer punto tenemos los fundamentos de la ciencia recreativa. Aquí ya se va a ir de lleno con lo que vendría a ser el rediseño de la sesión, haciendo énfasis en la ciencia recreativa y utilizando los juegos como estrategia de aprendizaje para los estudiantes. Bien, a continuación vamos a dar inicio con el primer punto, que es la descripción de la actividad. Aquí se va a mostrar cómo es que se dio inicialmente la sesión de aprendizaje y se van a tratar puntos como el inicio, el desarrollo y el cierre de la sesión. Bien, el tema que se abordó durante la sesión de aprendizaje fue el de funciones inorgánicas. En la etapa inicial lo que proponemos es una presentación de un video que introduciría brevemente a los conceptos básicos de las fusiones inorgánicas, como son los óxidos, los anhidridos, los hidróxidos, los hidruros, los ácidos, las sales y las bases. Seguidamente, nosotros los docentes recogeríamos algunos de los comentarios de los estudiantes respecto al video, qué es lo que entendieron, cuál es la parte que llamó más su atención y algunos saberes previos, ¿no? Como qué conocen las funciones inorgánicas, habían escuchado el nombre de alguno de estos óxidos, anhidridos, hidróxidos y finalmente se realizan algunas preguntas teóricas sobre el video, enfatizando la estructura y la formación de las funciones inorgánicas más importantes. De esta manera ya introducir al alumno en el tema que vamos a realizar. En lo que respecta al desarrollo del tema de las funciones inorgánicas, se realiza en primera instancia una presentación de diapositivas que lleva como título justamente funciones inorgánicas. Cabe resaltar que cada función inorgánica va a tener un ejemplo que vamos a mostrarlo mediante las diapositivas, eh, explicando que éstas forman compuestos y qué elementos eran necesarios para conformarlos. Lo que vamos a pedir, el docente pide la participación de los alumnos para que estos puedan salir a la pizarra y formar la fórmula química de las funciones inorgánicas. De esta manera logramos que el estudiante se involucre en la sesión y seguidamente realizamos una retroalimentación con las respuestas. Posteriormente, el docente reparte una separata de ejercicios con todo lo que ha trabajado durante la sesión y procede a entregar una a cada grupo de estudiantes. Previamente, ya se han conformado estos grupos. Les indicamos que el tiempo de duración de la actividad y que va a rondar los 10 a 15 minutos. Siempre estaremos monitoreando, brindando acompañamiento a cada uno de los grupos con intervalos de tiempo no mayores a 5 minutos. Con lo que respecta al cierre, se busca recoger las separatas que habíamos entregado en la fase de desarrollo para evaluar nosotros el aprendizaje por medio de las participaciones, eh, sin antes haber retroalimentado la actividad de los estudiantes. Solicitamos que cada grupo revise cada pregunta y verifique si la respuesta es correcta o no. Se deja como extensión, como tarea para la casa, los ejercicios establecidos dentro del texto escolar que se nos requiere, si fuese el caso, por la institución educativa. Ok, buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del análisis pedagógico y didáctico.
Este es un análisis acerca de la sesión que ya nuestra compañera ha expuesto. Entonces, en el análisis pedagógico, consideramos que las estrategias para llegar a todos los estudiantes no son variables. ¿Esto qué quiere decir? El profesor solo usó una sola estrategia, por lo que en realidad puede que otros estudiantes no hayan prestado atención de acuerdo a la estrategia que el docente ha usado. Algo que destacamos es acerca del trabajo colaborativo, ya que los estudiantes pueden socializar entre ellos y aprender a trabajar en equipo. Sin embargo, al momento de no permitirles tanto la participación a todos, o bueno, una participación activa, esto los limita. Metacognición. Nos dimos cuenta que dentro de la sesión no hubo una metacognición para reforzar los aprendizajes o para que los estudiantes pudiesen evaluarse a sí mismos. Y la motivación durante toda la sesión, porque la motivación solo estuvo presente durante la primera parte, por lo que entonces faltaría motivar de nuevo a los estudiantes, ya que el tema también es pesado. En cuanto a lo que es análisis didáctico, consideramos los siguientes, que los recursos utilizados son limitados, ya que, por ejemplo, solamente usó las diapositivas, pero no usó más recursos de los que le permitían, y asimismo, ya que contaba con una pantalla para poder presentar y proyectar la sesión, entre otras evidencias, otros recursos, no usó más este recurso que ya poseía. En cuanto a la secuencia y la estructuración de la sesión, nos dimos cuenta que estuvo adecuadamente secuenciada, pero las actividades estuvieron dirigidas muy estáticamente, lo que quiere decir que hacía falta más motivación a los estudiantes, que hubiera más actividades para que ellos pudieran trabajar de otra forma, ¿no? Para que también se pudieran de alguna forma divertir, etc. Entre las estrategias utilizadas algunas fueron adecuadas, como por ejemplo el uso de saberes previos. La docente preguntó a los estudiantes o identificaron qué saberes previos tenían acerca del tema, así como las fichas de ejercicios y el trabajo en equipo, que fue fundamental. Pero se sigue cayendo en la educación mecánica y poco participativa, ya que se les pide a los estudiantes que realicen los ejercicios y que luego solamente den las respuestas. Por último, en lo que es motivación y participación de los estudiantes, resaltando lo mismo que anteriormente ya dijimos, que solamente se dio en lo que es el inicio de la sesión, y la gran mayoría de los estudiantes estuvieron limitados por un tiempo, lo que quiere decir que la docente estuvo monitoreando a los estudiantes solamente 5 minutos. Entonces hace falta una mayor motivación para que también los estudiantes puedan aprender. A continuación vamos a hablar acerca de los fundamentos de la ciencia recreativa. Esto ya es la parte del rediseño de la actividad formativa. En la parte del inicio vamos a, en primer lugar, tratar las normas de convivencia, resaltando sobre todo el respeto y el trabajo en grupo. Entonces, luego vamos a hablar acerca de lo que es el objetivo de la sesión, que el objetivo de nuestra sesión es que los estudiantes puedan conocer acerca de las funciones químicas inorgánicas y dónde encontrarlas. Entonces, mostramos el video a los estudiantes acerca de las funciones inorgánicas, que dura menos de 3 minutos. En base al video, donde explica cómo se forman estas funciones, qué elementos se le agregan, etc., se les va a plantear a los estudiantes 4 preguntas. Entonces, por grupo se pasa una esfera. En esta esfera hay caramelos que van a servir de motivación para los estudiantes. Este juego de pasarse la esfera es netamente como el juego de la papa caliente. ¿Y por qué con caramelos? Porque así los estudiantes no van a querer tirarse la pelota y no querer responder. Entonces, por un lado, nosotros previamente les indicamos que por participación va a haber un premio, ¿no? Y que además su participación va a contar también como un puntaje, como un punto para el grupo. Entonces, de esta manera los estudiantes van a poner más atención al video y vamos a poder llamar más su atención, y van a responder las preguntas como las que se han planteado. ¿Cuáles son los principales elementos que se mencionan en el video? ¿Cómo podemos identificar los metales y no los metales? Esta pregunta sobre todo para también retroalimentar ya saberes previos, ¿no? Para que los estudiantes, al momento de nosotros preguntarles cuáles son las funciones químicas o dónde creen que pueden encontrar las funciones, se reconocen también sus previos.
cuál es el último grupo funcional en formarse, el último grupo en el que mencioné en el video. Y de esta manera los estudiantes van a poder obtener un premio por su participación y de manera más dinámica, ¿no? Entonces, esto sería todo por la parte del inicio. Bien, continuando con esta parte de la sesión, vamos a ver lo que es el desarrollo. Aquí el docente va a iniciar esta parte presentando unas diapositivas en la que explique las principales estructuras y la función a la que pertenecen las diversas compuestos inorgánicos, y luego va a colocar ejemplos en la pizarra y va a solicitar la participación de los estudiantes para que puedan unir las diferentes estructuras con la función a la que corresponde. El docente luego procederá a complementar con algunos ejemplos de funciones inorgánicas y va a formar grupos en la que se les va a dar a cada estudiante o a cada grupo un ejemplo de una función inorgánica y el nombre correspondiente, ¿no? Y los estudiantes van a coordinar y determinar a qué tipo de función corresponde cada hoja. Y luego cada un integrante va a salir a pegar la hoja de la función y otro va a pegar el nombre de la función. Posteriormente, el docente va a retroalimentar la participación de los estudiantes, entregándoles un incentivo, puede ser o un presente, para que la participación sea premiada de alguna manera. Bien, continuando con la segunda parte del desarrollo de la sesión de aprendizaje, vamos a ver lo que es la realización de un juego didáctico. Para ello, vamos a necesitar los siguientes materiales. Tarjetas tamaño A5 en la que se detallen los elementos químicos más utilizados en la composición de las diversas funciones inorgánicas. Aquí vamos a detallar en cada tarjeta, por ejemplo, 1, el nombre del elemento químico, 2, el símbolo del elemento químico, 3, el número atómico del elemento, y por último, podemos añadir alguna imagen o alguna foto representativa del elemento, es decir, dónde podemos encontrar dicho elemento en la naturaleza, de tal manera que los estudiantes puedan relacionarlo con su entorno y se les sea más fácil acordarse de los elementos. También vamos a necesitar, en segundo lugar, un dado en la que en cada cara vamos a colocar una función inorgánica distinta. Es decir, en una cara podemos colocar lo que vendrían a ser la palabra ácidos, en otra cara la palabra sales, en otra cara la palabra hidruros, en otra los de óxidos, etc. Lo siguiente que vamos a necesitar es una tabla en una cartulina grande en la que se detallen los números de valencia de los diversos elementos químicos. Recordemos que para formular compuestos con funciones inorgánicas es necesario conocer el estado de oxidación, es decir, el número de valencia, para así establecer los compuestos adecuadamente. Y algunos materiales adicionales son plumones de pizarra para que los estudiantes puedan escribir, una cinta masking tape para pegar las tarjetas en la pizarra. ¿Y cómo es la dinámica del juego? Aquí los estudiantes deberán formar los compuestos en base a las principales funciones inorgánicas. Para ello van a lanzar el dado que previamente se ha elaborado y según la función que corresponde, es decir, según la cara que caiga, los estudiantes tomarán las tarjetas con los elementos y formarán un compuesto cualquiera, pero que pertenezca a dicha función. Deben seguir para ello la estructuración básica de las funciones inorgánicas y deben tener en cuenta la tabla de valencias al momento de establecer o al momento de formular un compuesto inorgánico de acuerdo a la función inorgánica que el dado les ha determinado. Bien, a continuación vamos a ver cómo se va a dar la organización y realización de la actividad didáctica. Para ello, el docente va a formar dos grupos de estudiantes. Uno de sus grupos va a ser el grupo de control y el otro el grupo de acción. El grupo de control se va a encargar de supervisar, tomar apuntes y corregir al grupo de acción. El grupo de acción principalmente va a desarrollar la actividad didáctica. Sin embargo, para conseguir aprendizajes más equitativos e igualitarios, se va a determinar un cambio de roles una vez que cada grupo termine su función. Es decir, que cada grupo por lo menos va a desempeñar una vez cada rol. Bien, el grupo de acción principalmente va a realizar la actividad, entonces para ello se va a formar
cada uno de los integrantes va a formar una fila y el primero de la fila va a tomar el dado y lo va a lanzar. Y de acuerdo a la función inorgánica que salga en el dado, el estudiante deberá tomar las tarjetas de los elementos y con cinta masking tape deberá pegar en la pizarra y formar cualquier compuesto perteneciente a dicha función. También deberá tener en cuenta las valencias de los elementos que va a seleccionar. Para ello va a utilizar el plumón y colocará como subíndice el número de valencia o el número de oxidación que está trabajando con dicho compuesto. Si la respuesta es correcta, ese grupo habrá ganado un punto. Caso contrario, el grupo de control corregirá la respuesta si es que la sabe, o si no, anotará en su ficha de funciones inorgánicas si queda duda o hay alguna interrogante respecto a esa función. Como mencioné, cada compuesto deberá ser anotado por el grupo de control en una ficha de funciones inorgánicas. ¿Cómo se va a dar la evaluación de esta actividad didáctica? Al final se van a contar los puntos obtenidos y cada uno equivaldrá a una participación en clase, una nota de participación en clase. Y el docente va a evaluar aquellas funciones inorgánicas en las que se presente una mayor dificultad o en la que haya percibido que los estudiantes tengan algunos problemas al momento de formular los diversos compuestos. Bien, y para finalizar la sesión vamos a ver ahora la parte del cierre. Aquí el docente va a solicitar la reflexión de los estudiantes respecto a la actividad realizada, qué les ha parecido, en qué creen que se deba mejorar, si es que fue de alguna manera la actividad funcional para ellos o no. Y va a recoger los aportes críticos de cada uno y tenerlos en cuenta para una sesión futura. Para la evaluación principal, el producto final que se va a obtener de la sesión de aprendizaje va a ser la ficha de funciones inorgánicas que se le otorgó a cada grupo. El docente va a corregir las fichas de trabajo y va a evaluar con qué compuestos se tuvo dificultades y las va a corregir en la clase y va a brindar retroalimentación a los estudiantes de cómo es que se realizó, cómo es que debió realizarse dicha actividad. Para último, se va a dar lo que vendría a ser la ficha de metacognición, en la que el estudiante va a llenar qué es lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido, para qué le sirve lo aprendido, es decir, en dónde puede aplicar lo aprendido en su vida diaria y cuáles son las principales dificultades que tuvo al momento de realizar la actividad didáctica. Bien, eso sería todo por parte de nuestro grupo respecto a la exposición del rediseño de la sesión. Muchas gracias por escuchar, que tengan un buen día.